Hechos capítulo 7, es ahí donde nos encontramos. Y quería preguntarles si se imagina leer en la portada, esta semana salió, en la portada del New York Times, el titular dice: mi padre es un pastor evangélico que luchó intensamente cuando yo salí del armario. Ese es el título. Ese fue un título en esta semana, y relata el caso de un pastor que se llama Bill White, pastor de Long Beach, California, quien durante años oró por su hijo recién nacido, pidiéndole que Dios le bendijera con una esposa para él. Y la gran ironía es que el niño o el muchacho después, en lugar de casarse, se declaró abiertamente homosexual. Y esto desencadenó que el pastor empezara a hacerse preguntas y le llevó a una transformación teológica. Bill White relata cómo enfrentar la homosexualidad de su hijo lo llevó a convicciones diferentes y desmoronándose sus convicciones o lo que tenía. Él el 5 de septiembre del 2015 dijo: mi teología está cambiando. Y dice que es lo primero que le está cambiando es cómo él lee las escrituras. Dice: estoy leyendo las escrituras de una forma diferente. Para mí Jesús significa, dice él, aferrarme a Él, conocerle a Él, amarle a Él, construir mi teología sobre Él y no sobre las escrituras. Y lo impactante es que este cambio de su hijo y lo que es ahora ha llevado a este hombre a una transformación total. Bill White, quien alguna vez defendió con firmeza la inerrancia y autoridad absoluta de las escrituras, ahora cuestiona las escrituras. Y esto es, lo podemos decir, es un clásico ejemplo del colapso teológico. Y este Bill White no es una persona reconocida a nivel mundial, ni mucho menos, es simplemente un pastor en una iglesia pequeña allí. Esto es una historia que trae otro pastor que se llama Albert Mohler, y cada semana él habla de diferentes noticias que han salido en el periódico y yo lo estoy tomando de allí. Él está hablando de lo que le sucedió a él y cómo el New York Times está tomando esto para mostrarle a todo el mundo que las escrituras no son lo más importante en la vida de los cristianos ni siquiera. Y es porque es una tendencia creciente en el mundo cristiano. Muchos creyentes parecen alejarse de la palabra de Dios para fundamentar su teología en las experiencias o interpretaciones subjetivas. Y esta historia de este hombre nos invita a reflexionar sobre el costo de ese alejamiento y lo que significa en el mundo actual inclusive sostener la verdad y la autoridad de las escrituras. Entonces la pregunta que se hace Albert Mohler ahí dice: ¿hemos perdido el anclaje de la palabra de Dios? Y la respuesta es crucial para todos nosotros. Poder entender qué es lo que está pasando y cuál es nuestra ancla. Y Hechos 7, versículos 37 y 38, nos recuerda que esa siempre ha sido la tendencia, dejar de lado la palabra de Dios. Dice Hechos 7, dice: este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Y luego en el 38 dice: este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. Y noten estas palabras de 38: y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Y hoy quiero regresar a esas palabras que estuvimos hablando la semana pasada. El que recibió palabras de vida. Por eso paro acá, es una de las declaraciones más importantes que tenemos en todas las escrituras. Es una declaración que deja muy claro el lugar de las escrituras en la vida cristiana. Mientras que esto no es algo negociable, como ese pastor White está haciendo,
Y allí este hombre que está hablando esas palabras, Esteban, nos está mostrando allí que es lo más importante. Y noten en dónde se encuentra este Esteban. Esta es la declaración que él nos da cuando es llamado a un juicio. El Sanedrín lo llama a un juicio y se le pide que diga, son estas cosas así. Y Esteban comienza a dar la respuesta. ¿Y por qué está en el tribunal? Bueno, en el capítulo 6 al final nos muestra, en el versículo 11, porque persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y por eso se lo llevaron. Y luego dice en el versículo 13, presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Esos son los cargos que está recibiendo Esteban. Y estos, los que lo están haciendo, los que lo están acusando, son judíos, orgullosos. Estaban orgullosos de su pueblo, orgullosos porque eran aparte, era un pueblo único, orgullosos del templo, de ser descendientes de Abraham, poseedores de la ley que les había dado Dios a Moisés. Y lo que tenemos acá en este capítulo es una respuesta de Esteban a ese cargo. Y la respuesta es una respuesta muy interesante. Y simplemente lo que hace Esteban es llevarlos a través de la historia. Si se mira este punto, este asunto, simplemente desde el punto de vista del intelecto, es una de las mejores defensas que podemos encontrar en las Escrituras. Él se para en su terreno, él se para en donde ellos se encuentran, él los conoce. Esteban los conoce porque él es también judío. Él sabe exactamente de por qué están orgullosos y entonces lo que hace es que los lleva a su propia historia. ¿Y por qué hace eso? Para mostrarles que están malinterpretando por completo su propia historia. Y son precisamente esas cosas de las que ellos estaban orgullosos que lo están condenando, por las que lo están condenando. Y aquí están, rechazan a Jesús de Nazaret. Esteban y los demás estaban proclamando que Jesús de Nazaret es el unigénito Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarlos y que es el único Salvador. Y dijeron que esa salvación no existe, no está en ningún otro hombre, porque no hay ningún otro hombre dado entre los hombres por el cual puedan ser salvos. Y esa es su posición. Ahora, estas personas están rechazando a Cristo. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, eso es lo que Esteban quiere mostrarles y es lo más asombroso. Esteban les muestra la verdadera razón por la cual rechazan a Cristo y es porque no entendieron quién era Moisés. Nunca han entendido al Moisés real, nunca han entendido el verdadero significado del templo y esa es la gran tragedia. La mayor tragedia que ha ocurrido en toda la historia de la raza humana, de hecho no hay una tragedia que sea comparable con esta, es que los judíos rechazaron a su propio Mesías. Aquí está, este es el pueblo de Dios. Esperaban con ansias la llegada del Mesías prometido, sin embargo cuando llegó, ellos lo rechazaron. Y mientras ellos lo rechazan, los gentiles estaban dispuestos a creer en él, a aceptarlo y a rendirse ante él. Por eso digo que es la tragedia más grande y más profunda de todos los tiempos. Y es que eso es lo que está tratando Esteban de hacer, de mostrarles en esencia esa gran tragedia. Y por eso les recordó la historia de Abraham, de José, y también les recordó la historia de Moisés, cuando les dijo, este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Les está diciendo, hay uno que viene, que es Cristo. Esa es la referencia que está citando Esteban de Moisés en Éxodo capítulo 19 y los siguientes. Él fue un hombre que recibió esta palabra viva y nada es más importante que eso. Debemos entender que el mensaje que Dios transmitió a los hijos de Israel lo hizo a través de Moisés. Y eso es lo que hace este pueblo grande, que recibieron la palabra viva. La palabra viva que vino y que predijo, la misma palabra que predijo que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Y ellos están muy orgullosos, los judíos, pero nunca han entendido la palabra.
Y esa es la tragedia de los judíos. Por eso su ciudad fue destruida en el año 70, por eso fueron expulsados entre las naciones, por eso han sufrido por todos estos siglos. Y puedo decir que la mayor tragedia de cualquier individuo, de cualquier grupo de personas, es rechazar y no entender la palabra de Dios. Entonces, este hombre que se hace llamar pastor, dice que pastor, está hablando y está haciendo exactamente lo mismo que hicieron esos hombres en los tiempos del libro de Hechos. Y por eso es que estoy llamando la atención, porque es igual hoy. Nuestro mundo se encuentra en llamas. El mundo está en una situación desesperada y la humanidad sigue rechazando al Señor Jesucristo, y por eso es que el mundo es como es. La no aceptación de la palabra de Dios es la causa de toda la tragedia que existe en este mundo, la tragedia individual como la tragedia en grupos. Entonces, debemos escuchar la palabra de Dios, ¿no es así? Así es. Eso es lo que Esteban les está diciendo a estas personas que estaban orgullosas de Moisés, pero no lo han entendido. No se han dado cuenta de lo que la palabra significa. Y si lo hicieran, no rechazarían a Cristo, creerían en Él. Y ese es su argumento, y quiero presentarlo como el argumento inclusive hoy. Y oro para que cada uno que está escuchando tenga el mismo resultado. Que esta palabra, cuando se presente, la pueda recibir y sean guiados por ese Salvador a quien el mundo todavía hoy rechaza. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice allí? La palabra viva. Es una revelación que Moisés ha recibido en el monte Sinaí. Moisés recibió, Dios se la dio, él no se la inventó, y eso es lo que hace la gran diferencia de todo este evangelio. Además, si lo compara con cualquier otra cosa, es lo que es diferente. Todo lo demás, cualquier otra forma de espiritual, cualquier cosa, es producto de la capacidad y del entendimiento humano. Pero este es el evangelio de Dios, es la palabra de Dios, y es el único propósito por el cual estoy parado aquí en este lugar. Es el único propósito. Lo único que tengo que decir acá es hablar de la palabra de Dios. No soy mejor que nadie, no tengo ningún mensaje propio. ¿Quién soy yo? Soy igual de falible que todos los hombres. Y mi única autoridad en este momento, en este púlpito, es simplemente que estoy transmitiendo lo que dice la palabra de Dios. Soy simplemente un portavoz y un hombre que ocupa el púlpito cuando lo hace con sus propias opiniones, es un mentiroso, para empezar, además de ser un tonto y un arrogante. Eso es Bill White. Porque el trabajo del predicador es exponer lo que dice la palabra de Dios sin importar si en mi caso tengo alguna situación personal, como en el caso de este hombre de su hijo homosexual. No hay ningún derecho para estar en un púlpito, ni hay ningún asunto a tratar, a menos que sea la predicación de la palabra de Dios. No es predicar el entendimiento humano, no es predicar una nueva visión de vida, una filosofía, no es predicar la política, que muchos hacen también, o la sociología moderna. Simplemente es un predicador, y eso es lo que debe ser, de la palabra de Dios, y es lo que encontramos acá. Es la palabra de Dios, y Dios es de Dios. Esto es lo que hacía Moisés. Es una palabra viva cuando la recibió, es una palabra poderosa, es una palabra que penetra, es una palabra convincente, es una palabra que los busca, los examina, y eso es lo que le molesta a la gente. Ningún predicador ha molestado nunca antes a las personas como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él predicaba y los judíos rechinaban con los dientes ante él. A veces después de que él hablaba, inclusive recogían piedras para tirárselas. Y al final, ¿qué hicieron? Lo mataron. Ese fue el efecto de su predicación, y la gente se enfurecía con él. ¿Por qué? Porque les predicaba. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir
los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada más que pueda hacer a un hombre que la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios. No hay nada que pueda poner a un hombre tan incómodo como la palabra de Dios. Le abre el pecho, lo raja, como un médico con un bisturí, lo raja completamente. Y eso es lo que hace y lo que está diciendo Hebreos 4:11. Lo raja, lo abre y le muestra todo lo que hay. Ese es el mensaje. El mensaje es que hay una ley. Moisés recibió la palabra de Dios, la ley. ¿Y cuál es el mensaje de la ley? El mensaje de la ley es principalmente que se trata de Dios. Empieza con Dios. Y cuando llega a los hombres, les dice la verdad de cada uno de ellos. Y luego les dice cómo vivir, les da los 10 mandamientos. Eso es todo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás y así sucesivamente. Y ese sigue siendo el mismo camino que Dios ha dejado para que nosotros vivamos. Que guardemos esta ley. Pero todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede guardar 100% la ley. Por eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, es lo que eso nos dice. Y esa además no es toda la verdad. La palabra incluso divide el alma, el espíritu, las articulaciones y los tuétanos. Es decir, lo atraviesa todo. No hay nada oculto. Le recuerda la verdad sobre cada uno de ustedes. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, le recuerda la profundidad del pecado. Eso es lo que el mundo moderno necesita saber más que cualquier otra cosa. Por eso no es de extrañar cómo es el mundo como es. El mundo es como es porque no conoce la causa de sus problemas. Y ahí es donde estos disques pastores están tan equivocados. Ellos están aceptando lo que el mundo quiere que acepte. Todo esto del LGBTI no es más que los síntomas, no es más que las manifestaciones del pecado. Y lo que este libro revela en realidad es la profundidad del pecado. Y la palabra de Dios fue dada, y la ley fue dada especialmente para mostrar eso, para sacar eso a la luz. ¿Por qué llamó Dios a Moisés a esa montaña y le dio la palabra? Bueno, para revelarles el problema al hombre. Déjeme explicarlo así. Los hombres siempre han sabido que hay algo malo. Los hombres, de hecho, siempre han sabido que están equivocados y son culpables. No hay ningún ser vivo que no haya sufrido remordimientos por su pecado, en algún momento o en otro. Eso significa que es consciente de que algo ha hecho que está mal, pero luego sigue haciéndolo. Y está el remordimiento. ¿Qué produce ese remordimiento? La respuesta es sencilla, es la conciencia. En cada uno de nosotros existe algo que se llama conciencia. Eso es en un sentido reconocer o conocer qué es lo que es correcto y qué es lo incorrecto. En otras palabras, antes de hacer ciertas cosas, algo le dice que no lo haga, que está mal. Y si lo ignora y lo hace, entonces usted sufre. Y esa es la conciencia hablándole. Y sigue machacándosele. Intenta luchar contra ella, intenta ignorarla, pero no importa. Ahí está y sigue hablando. Y eso es para todos los seres humanos. Todo el mundo tiene un sentido del bien y del mal. Y eso es lo que los hace responsables. Incluso la ley de un país, la ley de este país, lo reconoce y nos hace responsables. Y eso es la conciencia. Todo el mundo tiene esta conciencia y ha estado ahí desde el principio. El apóstol Pablo lo pone muy claramente en Romanos 2. Romanos 2, versículo 14 lo expresa así, dice, porque cuando los gentiles no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Ahora él dice que esto es cierto para todos, para todos. A los judíos se les ha dado la ley a través de Moisés, pero a todos los demás, a todos los seres humanos, incluso aquellos que no tienen la ley, la tienen, porque está en sus corazones,
está en su conciencia. Entonces, cuando un hombre ha hecho algo mal, lo sabe. ¿Por qué entonces se dio la ley? Bueno, la ley fue dada a través de Moisés para que esta conciencia revele el pecado que hay en nosotros. Ese es uno de los objetivos fundamentales y una de las funciones fundamentales de la ley. ¿Para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, dice Pablo en Gálatas 3:19. Y al final de Romanos 5 dice que la ley vino para abundar la ofensa, para que se viera con más claridad. Y Pablo lo expresa en Romanos 7, para que el mandamiento se convierta en pecado, para que pudiéramos ver la excesiva pecaminosidad del pecado. Verán, todos somos muy avispados, manipulamos la conciencia, ¿no es así? Explicamos las cosas, pero de pronto viene la palabra de Dios y dice, espera un minuto, escuche esto, y luego lo expone. Y en ese momento no tiene nada que decir. Solo levanta las manos y le hace una radiografía y le muestra todo. La ley nos da a conocer la excesiva pecaminosidad del pecado. ¿Y qué quiero decir con eso? Dice Pablo en Romanos 7:7, dice, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Y lo que quiere decir con eso es esto, que todos somos muy avispados, ¿no es así? Y tendemos a pensar que nosotros mismos somos los que manejamos nuestras acciones. Y dicen, es que yo nunca me he emborrachado, nunca he cometido adulterio, nunca he hecho esto, nunca he hecho aquello. Y por eso es que nos creemos perfectos. Está bien, dicen, yo estoy bien, no necesito a Cristo, no necesito el Evangelio. No he hecho nada de esto, no he hecho nada de aquello. Pero la ley dice, espere un momentico, no es tan sencillo. ¿Alguna vez ha codiciado? ¿Alguna vez ha deseado? Pablo se pensaba que era perfecto, pero de repente la ley le dijo, no codiciarás, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Y en el momento en que se dio cuenta de eso, murió. La ley dice que no debe codiciar. Le dice que es un deseo condenable, como un hecho condenable. Así como los hechos, los deseos también son condenables. La codicia es tan reprensible como el acto mismo de cometerla. Ahora bien, esto es el mensaje que la ley nos da. Puede manejar nuestra conciencia. Alguno dirá, yo nunca he hecho esto o aquello. Y dice, yo soy feliz. De repente llega la ley y le dice, déjeme examinar su mente, déjeme examinar su corazón, su pensamiento y su imaginación. Y por supuesto, nuestro Señor hizo exactamente, se dirigió a la gente y le dijo, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Todo proviene del corazón. ¿Cree que es inocente? ¿Cree que es muy puro? ¿Está culpando de pronto la época en que vive? ¿Está culpando de pronto las películas? Es que yo soy culpable porque veo el internet, o estoy leyendo o viendo unas novelas, o leyendo unos libros que me llevan a eso. Yo estoy bien si me dejaran en paz. Pues no lo está, dice él. Eso es mentira. No es lo que entra a los hombres lo que lo contamina, es lo que sale de los hombres, es lo que sale del corazón, los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios y las fornicaciones. La gente peca y ha pecado antes de que existiera una película, existiera el cine, antes de que existiera el internet, igual pecaban. La gente pecaba antes de que supieran leer. ¿Y de dónde viene ese pecado? Pues viene del corazón. Porque codician y ven a una mujer de otro hombre, o una mujer ve a un marido de otra mujer, y está en su corazón. Y eso es lo que esta palabra nos revela y condena, la codicia. Y eso es una de las cosas que hace. Y al hacerlo nos muestra la profundidad del pecado, revela nuestra falta de corazón
Y no hay nada más que lo haga que esta palabra. ¿Recuerdan a David, el rey? ¿Recuerdan lo que hizo? Un hombre de fuertes pasiones y de repente vio a la esposa de otro hombre. Se sintió atraído, sintió lujuria, deseoso, codicioso, y fue tan lujurioso que no solamente cometió el adulterio con esta mujer, sino que mandó matar a su marido para poderla tener. Y estaba feliz. Todo estaba bien. Ha tenido su deseo, pero vino su profeta. Dios envió su palabra a través de Natán y lo convenció y lo hizo comprender. Y David entonces escribe el Salmo 51 y allí lo admite todo. Crea en mí, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque él sabía que ese era el problema, su interior. No es tanto, el problema no es la tentación. Lo que está sucio es su corazón y por eso es que responde a la tentación. Y no lo vio hasta que la palabra de Dios vino a él, que Natán se lo mostró. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la ley de Moisés. Y David llega a verlo. Y esta ley, cuando realmente nos llega, nos hace ver que estamos podridos en nuestros corazones. Que lo que realmente necesitamos es nacer de nuevo. Pero luego hace otra cosa. Nos dice que el pecado tiene poder. Es como fumar. Yo fumé por varios años. Y cuando intentaba dejar de fumar, no podía. Y descubrí que fue la mayor pelea que yo creo haber tenido en mi vida. Cientos de veces me dijeron que hay que dejar, que usted deje de fumar. Pero no es fácil. Y así igual es de difícil dejar el pecado. Y escucha a Pablo, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7, 14 y 15. Y si el apóstol está diciendo eso, que es cierto para él, es igual de cierto para cada uno de nosotros acá. ¿Por qué es cierto? Porque esa es su naturaleza. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no es así? Nada más dice esto que la palabra de Dios. Ahí está el problema. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Dice Pablo ahí mismo en el versículo 18. ¿Y por qué no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no se puede? ¿Por qué no podemos todos hacer lo que sabemos que es correcto? Muchas personas leen libros para dejar ciertos hábitos, cambiar rutinas y piensan que con eso lo van a resolver. Pero no. ¿Por qué no? Esa es la pregunta. Y solo hay una respuesta. Es porque el pecado tiene poder. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Entonces, ¿cómo se puede hacer el bien? Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo puedo hacer? El pecado mora en mí, pues no hago lo que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿No es esa la verdad de todos los que estamos aquí? Por supuesto que lo es. ¿Y de dónde sabemos eso? Pues de la ley que fue dada a Moisés para mostrar a los hombres que hay una ley en sus miembros. Otra ley, dice Romanos 7:23, otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. La ley en los miembros, arrastrándolo hacia abajo, haciéndome un hombre cautivo, un hombre esclavo del pecado y de la lujuria. Y luego continúa mostrando su poder pervertidor. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, esto es lo más terrible. Tuerce cualquier cosa. El pecado es tan poderoso que incluso puede torcer la ley de Dios. Ese es el argumento de Pablo en todo este capítulo. ¿Qué debo decir entonces? ¿Es la ley pecado? Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, dice. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno,
para que por medio del mandamiento del pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Y escuche otro versículo, el versículo 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Puesto en términos simples, esto significa que si le dice a los hombres naturales que no hagan algo, eso crea en ellos el deseo de hacerlo. Ustedes lo han visto. Todos los que han tratado con niños y bebé, no es sino que le diga que no puede y verdad, ¿qué van a hacer ellos? No lo haga, inmediatamente es lo que quieren hacer. Esa es la naturaleza humana. Esa es la misma ley de Dios que se convierte en nuestro enemigo. Al decirle que no haga algo, ahí mismo lo incita a hacerlo. En cierto sentido, empeora las cosas al decirle que no las haga. Usted se las está recordando. Por eso hay que inclusive tener cuidado con los recursos que se recomiendan para tratar un tipo de pecado. Hay algunas personas que recomiendan algunos libros para que no pequen más, pero lo que hacen al final es que resultan más pecadores. La ley fue dada para revelarnos. Si es simplemente ley, lo que hace es mostrarnos nuestra total y completa impotencia. Esa era la tragedia de los fariseos. Esa fue la tragedia de estos miembros del Sanedrín. ¿Por qué habían rechazado a Cristo? Porque pensaban que estaban satisfaciendo a Dios tal como eran y por sus propios esfuerzos. No hay otra razón. Y ese es el problema con el fariseo. Pensaban que satisfacían a Dios, pensaban que estaban cumpliendo la ley y malinterpretaron completamente la ley. Ahora entonces Esteban, como ven, está planteando este punto a los miembros del Sanedrín. Y estos son los puntos que tenemos que conocer. La ley no tiene valor en sí mismo. El objetivo de la ley es que la cumpla. Y Pablo, explicándolo de nuevo en Romanos, lo dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Romanos 2:13. Los judíos decían que estaban bien, que son el pueblo de Dios. Nosotros tenemos la ley, poseemos la ley. Es la ley que se enseña en todas las sinagogas los sábados. Somos oyentes de la ley. Y pensaron que porque escuchaban la ley tenían la razón. Pero Pablo les dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos son justificados. Que esté interesado en la moralidad y la ética no tiene el más mínimo valor a la pregunta que va a tener que responder en el juicio de Dios. No se trata de lo que pensó, sino lo que hizo, inclusive. Ese es el fariseo. Pero el Señor dice que debe guardar la totalidad de la ley. No solo guardar el 99% de la ley. Eso no ayudará en absoluto. Es condenado si le hace falta un 1%. Eso se afirma con claridad en Santiago, en capítulo 2. Él dice, cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Ahora ven, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Si notan, la ley no ha ayudado en nada. Si le acusan en un tribunal por haber robado la propiedad de alguien y se levanta, el juez le pregunta, ¿tiene algo que decir en su defensa? Dice, bueno, sí tengo. Le preguntan, ¿qué es? Bueno, nunca he sido infiel. Nunca me he emborrachado. Nunca he superado el límite de velocidad. Y luego da otra lista de todas las cosas que no ha hecho. Bueno, eso no ayuda. No es de lo que se le acusa. Es culpable de robo. Y esa es la declaración que tenemos acerca de la ley por todas partes. No se puede elegir la ley. Tiene que cumplirla en su totalidad. Y si no la cumple en su totalidad, es culpable ante la ley. Lo mismo ocurre con matar, con desear, con mentir, con todos los pecados. No matarás, dice Jesús en el Sermón del Monte. Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Y luego dice, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Eso es lo que
la palabra de Dios nos dice. Y eso es el significado de la ley. Expone la verdadera naturaleza del pecado. La ley habla y dice que está condenado y que es culpable, que es impotente, que es vil. Y no hay nada más que esta palabra de Dios viva la que nos muestra y nos trae ese conocimiento. Por eso es que Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, para poder informar la conciencia de las personas, para ser explícito, para que se dieran cuenta de la culpa del pecado, para que se dieran cuenta de la necesidad de ser liberados del poder del pecado y que necesitamos ser liberados de la contaminación y la inmundicia que trae el pecado. Y ese es el problema y esa es la necesidad. Y eso es lo que Esteban les está diciendo a los miembros del Sanedrín. Les está dando el verdadero significado de la ley. Les muestra su pecado. Les muestra que vino a lo que vino Jesús. Y ellos dicen que Esteban y estos cristianos lo que están haciendo es blasfemando en contra del templo. Pero ellos ni siquiera tenían el significado correcto del templo. Pensaban que el templo era un lugar solamente para ir allá a hacer sus ceremonias, para hacer sus rituales. Como enseña todavía el catolicismo, de ir allá a las iglesias a confesar los pecados a un sacerdote. Haz esto o no hagas esto y ya tienes su salvación. Eso es una parodia a la palabra de Dios, ¿no es así? El objetivo del templo, el tabernáculo, la ceremonia, los holocaustos, los sacrificios y todo lo que leemos allí, tenían un solo propósito y es decir a la gente que Dios debe ser propiciado, que Dios demanda una satisfacción. Él lo dijo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios quiere una ofrenda perfecta de nuestra parte y no puede dársela, porque toda su justicia es como trapos de inmundicia. Y eso es, verlo de otra manera es un error cardinal. Y no solo los judíos en aquella época del Antiguo Testamento, sino incluso un hombre como el apóstol Pablo, antes de su conversión, cayó en este mismo error. Él dijo que había sido circuncidado al 8º día, que era de los de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley irreprensible, decía él, irreprensible. Realmente lo que creía era que él era un hombre muy inteligente, pero entendió que estaba tan mal, que cuando vio la ley de Dios, se enteró de lo culpable que era. Pero no culpable porque alguna vez haya cometido algún asesinato o adulterio con una mujer. No era adúltero, porque no había de pronto tampoco mentido, inclusive. Pero de repente vio la codicia y se dio cuenta de que era un terrible pecador. Y así habiendo desbordado, habiendo visto esa rectitud suya, lo reconoce y dice, y aún más, en Filipenses 3:8 dice, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y ahí está todo. La palabra de Dios que se le dio a Moisés es la que dice esto, que nada que pueda ofrecer a Dios tiene el más mínimo valor. Puede contarle todas sus buenas obras que ha hecho y Él las desestimará porque Él conoce que hay en su mente, conoce su corazón, conoce su imaginación, conoce la oscuridad que hay en usted, conoce los trapos sucios que está ofreciendo, conoce mis trapos sucios. Puede llevarle todo su dinero y decirle que le da 1 millón para esta causa, 1 millón para esta otra, pero nada tiene valor. Dios exige un sacrificio perfecto, exige una vida y eso es lo que les enseñó a los hijos de Israel. Y luego, a través de las ofrendas, los holocaustos y los sacrificios, les dijo, tomen un cordero, pongan sus manos sobre la cabeza y transfieran metafóricamente sus pecados al animal. Maten al animal. Tomen la vida y presenten la sangre. Pero verán, lo dejó perfectamente claro que eso era solamente temporal. Por eso es que tenían que hacerlo por la mañana y por la tarde.
era solamente algo como una profecía, era una profecía. Solo por un momento para cubrir sus pecados. Por el momento era solamente eso. Pero eso no le va a salvar. Por eso era que tenían que hacerlo regularmente. Y Dios les está diciendo que va a llegar un día en el que yo voy a proporcionar ese cordero. Llegará un día en que yo mismo proporcionaré el sacrificio perfecto. Y será lo suficientemente grande y puro para tomar todos sus pecados. La sangre de toros y cabras y de todas las otras cosas nunca podrán limpiar el alma. No es suficiente. Eso era solamente una profecía. Eso es solamente un tipo. Pero lo dice. La ley fue nuestro maestro, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Dios nunca dio la ley a los hijos de Israel para que pudieran salvarse cumpliendo, para que ellos mismos guardándola pudieran ser salvos. Dios sabía que no podían cumplir la ley. Sus conciencias ya lo estaban condenando. Definir la ley y lo que hace aún es más difícil, porque al final hace que el pecado sea extremadamente pecaminoso. Donde no hay ley, no hay atribución, por así decirlo, del pecado. Es tarea de la ley. Por eso los necios opinan que la ley fue dada para que pudieran salvarse por ella. Y así lo han entendido completamente mal. Ese es el problema del Sanedrín, como es el problema que Esteban les está mostrando, y por eso es que ellos están en ese momento blasfemando al final la ley. Blasfeman la ley malentendiéndola. La ley nunca fue diseñada para salvar a nadie, porque ningún hombre puede salvarse a sí mismo guardando la ley. Por la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley ninguna carne, ninguna persona será justificada ante sus ojos. ¿Por qué entonces es que dio la ley? Ya les he dado la respuesta. Dios dio la ley a la humanidad y les habla a cada uno de ustedes como me habla a mí esta noche. Dios dio este mensaje para que pudiera ver la verdad acerca de ustedes mismos y de que son tan culpables y viles, tan inútiles como desesperanzados, y no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Dios exige perfección y no podemos dársela. La ley nos lleva a Cristo por esa razón. La ley es el maestro de escuela, es un pedagogo, es un tutor que nos lleva a Cristo. El propósito de esta palabra que Dios dio a través de Moisés, a través de los hijos de Israel, es hacerles comprender la gran pecaminosidad, su condición final, su deber, el castigo que se avecina, la necesidad de una propiciación, y nunca se puede lograr por nosotros mismos. Dios les dice eso por medio del templo y su ceremonia, los dirige a la venida del Cordero que va a quitar el pecado del mundo, y ese es el Jesús que ellos están rechazando, a quienes el Sanedrín está rechazando. Esa es su ceguera. Escuchen, les dice Esteban. ¿No ve que lo están malinterpretando todas estas cosas, trayendo a condenación, esa condenación sobre ustedes mismos? Véanlo, arrepiéntanse, crean, entréguense al Señor Jesucristo, reconozcan que Él es el Cordero de Dios, el Salvador del mundo y el único que puede quitar sus pecados y reconciliarles con Dios. Y puede darles vida nueva y puede darles una nueva naturaleza, un nuevo corazón y un nuevo poder y una nueva fuerza. Así es, eso es lo que tenemos acá. Yo les dejo con algunas preguntas. ¿Ha visto la excesiva pecaminosidad del pecado en usted mismo? ¿Se ha dado cuenta de cómo está ante los ojos de Dios en este momento, tal como es, con su naturaleza? Sabe que es culpable, porque lo es, pero lo sabe. Sabe que tiene una naturaleza vil que nunca va a poder enderezar. ¿Y sabe qué es lo que necesita? Bueno, necesita a alguien o algo de afuera de usted mismo que le reconcilie con Dios. Por eso vuelvo y le pregunto, ¿ha sido redimido por Cristo? ¿Le ha enseñado
El tutor le ha enseñado a Cristo. La ley le ha mostrado a Cristo. Si es así, bendito sea Dios. Está reconciliado con Dios. No tiene nada que temer de la ley. Y la puerta del cielo está abierta de par en par para cada uno de ustedes que así lo reconoce. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque nos has dejado la ley, porque nos has mostrado lo sucio que es nuestro ser. Nos has mostrado lo vil y pobre que somos. Nos has mostrado la maldad que existe. Y al enfrentarnos a la ley nos damos cuenta de la cantidad inmensa de pecados que tenemos y cómo pecamos inclusive más, cuando más conocemos. Yo te pido, Señor, que continuemos siempre poniendo nuestra esperanza en aquel que vino a morir por nosotros, que nos limpia de todo pecado, que nos muestra el camino de santidad, que nos guía a tener una adoración correcta, que nos enseña, Señor, cómo debemos vivir en esta vida para agradarte. Quítanos de nosotros, Señor, toda amargura, celo, lujuria, maldad. Quita de nosotros todo deseo o acción incorrecta y permítenos, Señor, siempre poner nuestra esperanza en el Hijo y no en nuestras acciones, no en nuestras vidas o pensamientos que tenemos, Señor. Gracias te damos porque tú siempre haces esto en nuestras vidas, abrir nuestro corazón para mostrarnos lo que en realidad hay allí. Te pedimos que este mensaje, Señor, quede en nuestras mentes grabado, en nuestros corazones, que lo podamos recordar permanentemente, que siempre tenemos que revisar que no somos nada si no estamos en Cristo. Y estando en Cristo, podemos venir a ti a suplicarte para que nos perdones por nuestras faltas. Esto te pedimos en su nombre. Amén.